por la mañana hice una entrevista con el procurador fiscal de la Federación, con Carlos Romero Arana. La va a escuchar, la va a poder ver y mañana podrá leer una versión distinta, una versión más profunda que escribí para el periódico, una versión más íntima. A mí me parece que Carlos Romero Arana y su equipo son de esa gran gente. Déjeme contarle algo que es quizá anecdótico. Él y la inmensa mayoría de los subprocuradores, todos menos uno, ya habían trabajado en la Procuraduría Fiscal. Y recuerdan que hace 20 años Carlos Romero dijo: ya me voy y voy a regresar como subprocurador. Y cuando yo regrese, las cosas van a ser diferentes. Y créame, se está viendo, se está sintiendo. Es un nuevo trabajo de la Procuraduría donde están haciendo lo que se tiene que hacer: combatir la evasión, combatir la elusión. Se trata de un grupo de trabajo verdaderamente interesante, un grupo de trabajo que honestamente son verdaderamente buenos. Hoy esta entrevista quiero agradecerte mucho, Israel, mucho a Félix. Gracias, Félix, un placer trabajar contigo. Él produjo la entrevista y verán, la produjo Félix, la editó Israel. Un gran trabajo. Félix, qué placer trabajar contigo. Los dejo con la entrevista. El protagonista del día. Carlos, muchísimas gracias por recibirme en tu oficina. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por venir, y estoy aquí a tus órdenes y qué gusto tener a todo tu auditorio. Carlos, has dicho que en reiteradas ocasiones que ya se acabó la fiesta. ¿A qué fiesta te refieres y cómo era esta fiesta? A la fiesta que yo me refiero es a la defraudación fiscal vía el esquema de factureras. Es decir, se crearon diversos esquemas de empresas en los cuales se constituían empresas o estas sociedades por personas de escasos recursos, por personas que no tenían una capacidad económica que meritara una generación de un ingreso en las proporciones que lo tenían. Los domicilios fiscales eran lugares de escasos recursos, terrenos baldíos, covachas. Por esas cuentas pasaban millones de pesos. Y al final de cuentas eran desvío de recursos y defraudación fiscal, incluido lavado de dinero. Vemos en esta, vamos a seguir usando la figura de fiesta, que en esta fiesta, en esta operación, participaba prácticamente narcotraficantes, o sea, delincuencia organizada en esa rama, delincuencia organizada, los factureros, gobierno federal, gobierno estatal. ¿Qué tan grande, qué tan profunda era? Mira, yo nada más quiero señalarte un número que mandó realizar el SAT de acuerdo a una investigación que hizo. De 2014 a 2018 se calculó que año por año la defraudación por este concepto eran 500,000 millones de pesos. 500,000 millones de pesos anuales. El 10% del presupuesto. Ahora bien, ¿cómo decide, que yo creo que es una parte interesante, cómo decide el gobierno intervenir en esto? Porque hasta donde yo sé es un grupo de trabajo encabezado por el propio presidente de la República. Desde transición, el presidente nos dio la instrucción de analizar cuáles eran los principales problemas que había para la defraudación fiscal y concluimos que el tema más importante era el de la defraudación vía esquema de factureras. Se presentó una iniciativa para equiparar a las empresas factureras con delincuencia organizada y a los que compraban las facturas como delitos contra la seguridad nacional. Ese fue el primer paso que se dio y todo este grupo ha sido dirigido por el presidente de la República. Te detengo ahí un poco. ¿Cómo pasó esto por el Congreso? Porque si vemos estos esquemas de factureras se usaron para sacar el dinero, lo mismo usaron para sacar el dinero de la estafa maestra que grandes empresas para delinquir. ¿Cómo pasó por el Congreso? ¿Cómo se logró atravesar esta parte del Congreso? Aquí es muy sencillo.
Creo que hubo grupos que entendieron que había que tener un cambio verdadero en esta materia. Y fue realmente como hicimos una labor muy fuerte por parte del gobierno para entender que esta era una reforma estructural que teníamos que llevar a cabo. Y fue como se realizó. Al final de cuentas pasó por senadores y pasó por diputados. Ahorita lo único que falta es que la Corte analice sobre su constitucionalidad, pero digamos, el proceso legislativo así se llevó a cabo. Ahora bien, decías que se arma un grupo que encabeza el presidente. O sea, aquí lo llamativo es que no son tu procurador fiscal, no es la jefa del SAT, no son sus equipos, sino quien preside este grupo de trabajo es el propio presidente de la República. Exactamente, y en este grupo que llevamos trabajando ya un buen rato, el presidente es el que va marcando las directrices de hacia dónde debemos de caminar y nos va instruyendo y sobre todo dirigiendo armónicamente el tenor de cómo las instituciones deben de trabajar. Desde el punto de vista operativo, ¿cómo se está combatiendo a las factureras? ¿Es un esquema global o es caso por caso? Hemos visto casos muy grandes, Walmart, pero también vemos que hay como una parte totalmente organizada, de sistema, digamos, de cambio de estructura de operación. En los asuntos que se están analizando en ese grupo, por un lado están los de grandes contribuyentes, de cómo poder elevar la recaudación de los contribuyentes que no estaban tributando al nivel que tenían que estar tributando, pero por el otro lado también tenemos el esquema de acabar con la defraudación, y entre ellos está el esquema de factureras. Cuando tú tienes al SAT en el mismo canal, tienes a la UIF en el mismo canal, tienes al IMSS en el mismo canal, todo camina más sencillo. ¿Cómo operaban las factureras? O sea, ¿cómo logra ser tan grande algo y sorprendentemente no visto o ignorado por las autoridades anteriores? Yo te diría, no es ni no visto ni ignorado. Yo más bien hablaría de consentido. Porque al final de cuentas hubo desvíos. Consentido es complicidad. Yo comparto ese tema. Porque yo no puedo entender que haya desvíos de 2.000, 3.000 millones de pesos sin que los propios funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o del mismo Servicio de Administración Tributaria lo permitieran. Yo no puedo entender un domicilio fiscal donde hay 300 empresas de papel domiciliadas ahí, donde los socios son testaferros o personas... Peor, domiciliadas ahí, ahí es un lote baldío. Ahí es una casa en una zona popular. ¿Dónde están las visitas de verificación de domicilio fiscal? ¿Dónde están los reportes? ¿Quién no los aprobó? ¿O dónde están las cancelaciones por insolvencia que se hicieron cuando pasaban miles de millones por estas empresas y que determinan que como no hay activos se cancelen y no pase nada? Aquí los asuntos que llegaban a la Procuraduría Fiscal en ningún momento fueron asuntos que tuvieran que ver con el 69B. O sea, el 69B, ¿qué artículo es para que le quede claro a la gente? El artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué dice? Precisamente habla de la simulación de operaciones, que las empresas que se constituyen única y exclusivamente para simular operaciones estarán listadas por el Servicio de Administración Tributaria como empresas simuladoras. ¿No hay ningún caso del gobierno anterior de esto? Prácticamente no. Hay una que otra por ahí, pero de montos pequeños y no significativos. Ahora bien, ¿qué tanto participaban en la economía las factureras? Porque llegó un momento que pues, todo el mundo conocía un facturero, fue un mercado que incluso pasó de ser como delincuencia secreta a delincuencia pública, o sea, socialmente aceptado. O sea, porque además tenían reconocimiento social y quien compraba las facturas creía que estaba haciendo un gran negocio. Yo le he llamado el deporte nacional. Nosotros queremos que el deporte nacional sea el béisbol, que sea el fútbol, no la defraudación fiscal. ¿Y qué pasaba en ese entonces? Ellos se vendían como asesores fiscales, cuando realmente eran unos defraudadores. Deslegitimaron completamente la labor de los contadores y abogados que se dedican legítimamente a la defensa de los asuntos fiscales dentro del marco de la ley. Pues son dos asuntos diferentes. O sea, una cosa es hacerlo, buscar cómo funciona, cómo es mejor para una empresa, para una persona dentro de la ley, y otra no. Tú incluso te dedicaste desde la parte privada
a ese tipo de trabajo sin ser un delito. O sea, son dos cosas. Totalmente. Porque también se ha perdido esa parte, ¿no? El que creer que todo mundo que busca hacer creer su derecho está delinquiendo o que te debes dedicar a ver cómo le... Cuando la gente dice le pegas al fisco, no, ¿cómo le pegas a todos los demás mexicanos, ¿no? Mira, ahí es el tema más importante. Por un lado es la ética, que debemos entender que a todo mundo le conviene que contribuyamos al gasto público. Y por un lado, lo que es delito y lo que no es delito. Tú nunca le puedes asesorar a alguien que cometa un delito. Y esto es lo que hacían estos factureros. No te preocupes, es delito, pero yo estoy cochupado con Hacienda, no te preocupes, van a salir bien las cosas y no vas a tener problema. Llegaban en coches de lujo, llegaban en Ferraris, y cuando analizabas todo el esquema, resulta que las empresas estaban en terrenos baldíos y no había ninguna donde apareciera él. Por eso estas reformas son importantes, porque con las reformas que se aprobaron el año pasado vamos a poder llegar a esas cabezas, a los que realmente eran los beneficiarios de todos estos esquemas. En esta parte, o sea, había grandes beneficiarios que eran el que vendía la factura. Que desde mi punto de vista, quien vendía la factura, sí, pues es lo mismo que un narcotraficante, un guachicolero. ¿Cómo llegar a ellos? Mira, primero, el que vende la factura es para mí como el que te vende una pistola. Él te da una pistola, pero el que compra la factura es el que acciona la pistola. ¿Cómo llegar a ellos? Creo que el esquema legal lo tenemos. Con los instrumentos que tenemos al día de hoy, no podemos seguir el dinero en efectivo, que teníamos hasta antes de la reforma, perdón. No podíamos seguir el dinero en efectivo. Ahorita, con los elementos que nos permite el régimen de delincuencia organizada, nos permite tener escuchas para saber cómo se está moviendo la organización criminal. Nos permite tener infiltrados para que al final de cuentas pueda meterse en la organización para entender su modus operandi. Puede tener cateos. Sabemos que el dinero en efectivo lo guardan en casas de seguridad o en bóvedas. Podemos tener criterios de oportunidad, es decir, testigos protegidos. Si agarramos al contador o al operador financiero de este grupo criminal, va a tener beneficios en la condena si nos pone al líder de... Hace unos días el presidente anunció un paquete de acciones. Han estado trabajando. ¿Qué es este paquete y qué significa en la lucha contra toda la práctica? Son 43 empresas que eran cabeza de consorcios, digamos, de redes de factureros, que se encargaban de expedir facturas para defraudar al fisco federal. Estos esquemas van mucho encaminados a defraudar al fisco, pero también eran de los beneficiarios de estos esquemas son los que recibían honorarios asimilables a salarios. Es decir, daban un dinero o te vendían el servicio de que ellos te podían entregar el dinero a los funcionarios de las empresas o a ciertas personas en específico sin pagar impuestos. Claro, y había casos de gente que ganaba teóricamente 3,000 millones de pesos por asimilados a salarios, o sea, lo cual es... Inaudito. A no ser que fueras un deportista profesional de alguna liga mundial, solo podría ser creíble. Y sin tener una actividad económica. Claro, eso es. Sí, por lo menos el otro tiene una justificación. Sí. Va y juega un partido de algo. Estas 43 empresas, ¿qué se está haciendo desde la Procuraduría para perseguirlas, para hacer que se presenten ante la ley? Aquí nosotros identificamos estos grupos y presentamos 7 querellas por defraudación fiscal. Estas se presentaron ante la Fiscalía con objeto de poder acreditar precisamente en que con defraudación fiscal, junto con las que presentó el SAT por lavado de dinero, se puede acreditar delincuencia organizada por lavado de dinero, porque es 2017. Con eso buscar prisión preventiva oficiosa y todos estos beneficios para poder llegar a las cabezas del grupo criminal. Te lo voy a preguntar, pero te tengo que preguntar, casi sé las respuestas, más estoy seguro que sé la respuesta. ¿Quiénes son estos grupos? Nombres no podemos dar, tú sabes que nos rige el principio de presunción de inocencia, el secreto fiscal y tenemos que regular el debido proceso. Hay otra parte, la parte de quienes compraron las facturas. ¿En qué estatus se encuentran ellos? Nosotros tenemos que respetar, por instrucción del presidente, claro, el principio de presunción de inocencia y debido proceso. Consideramos que muchos de los que están en este esquema
ni siquiera sabían que habían comprado facturas o que el esquema de asimilables a salarios era algo ilegal. Les van a llegar exhortos, ya sea a su buzón tributario o a su domicilio fiscal, donde los van a invitar a regularizar su situación fiscal. Van a tener 3 meses para regularizarse. Si en el plazo de 3 meses no se acercan con la autoridad fiscal y pagan las contribuciones que adeudan, a los 3 meses con un día, nosotros vamos a presentar querellas, porque entonces no es de que no sabías, es que había un acuerdo criminal. O sea, pudiste no haberlo sabido. Sí. Después de la notificación ya lo sabes y ya sabes que es indebido, que es ilegal. Si en ese momento no te regularizas, presumimos que sí hay un pacto criminal entre el que te vendió la factura y el que compró la factura y que el objeto de eso era no pagar impuestos. ¿Cómo se enfrentan intereses tan grandes? Porque sabemos que entre las factureras pues era la manera de sacar el dinero de la estafa maestra con los datos que ya son públicos ahora. Sabemos que hay muchos gobiernos de los estados, muchas entidades de gobierno que eran de los más grandes compradores de facturas, que era un tema que no solo estaba en la parte privada, sino que estaba en el gobierno. ¿Cómo enfrentar esa situación? ¿Cómo se enfrenta esto? Con 2 cuestiones. Lo primero es voluntad política. Si el presidente de la República no tuviera la voluntad para organizar el equipo y poder ir hacia adelante, no podríamos estar enfrentando esta situación. Y la segunda... A ver, ahí te detengo. ¿El presidente está y se va a mantener en esto? O sea, desde tu punto de vista, Carlos, como procurador, ¿el presidente se va a mantener en esto? ¿No va a... déjame decirlo de alguna manera, no va a negociarlo? El presidente está convencido que esto es un acto ilegal y que es un acto de corrupción. Y se va a sostener en la línea como lo ha hecho desde el primer día de su gobierno. O sea, estamos convencidos de que va a mantener la consistencia de las que han sido las grandes líneas de gobierno, el combate a la corrupción, de que se acabó la corrupción, que va a mantenerlo también en este aspecto. Totalmente. Ahora vamos a la segunda parte. El segundo tema es precisamente el que con esa voluntad política se ponga toda la fuerza del Estado. Porque estás poniendo al SAT, a la Procuraduría Fiscal, a la UIF, Consejería Jurídica y en cierta manera la Fiscalía General de la República, porque los asuntos que estamos presentando son prioritarios. ¿Qué sigue? O sea, van a llegar por un lado las notificaciones del SAT, por el otro lado las vinculaciones de ustedes con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría General de la República. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué vamos a ver en los siguientes días? ¿Cuándo vamos a ver al primer detenido por este tipo de cosas? Porque puede ser, hasta ahora me ha sonado muy bien, pero hoy los delincuentes y sus cómplices están en sus casas, ¿cómo decías el otro día? Que durmieran tranquilos, ¿no? Sí. Todavía. Mira, aquí lo más grave, y que creo que muchos no han asimilado, es que la reforma de empresas fantasma entró en vigor en 2020. Nosotros ya estamos trabajando en los casos donde se ha dejado de pagar ya sea impuestos sobre la renta o impuesto al valor agregado o retenciones por montos arriba de 7.8 millones de pesos. Si nosotros cuadramos estos casos, como ya lo estamos haciendo, veremos varios casos de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué tan pronto? Yo había dicho antes de la pandemia que entre abril y mayo, yo creo que ahorita los vamos a ver en septiembre y octubre. O sea, quienes están en eso se les está acabando además el tiempo. Exactamente. Hay quien quiere correr riesgos. Bueno, los pueden correr, pero a toda capillita le llega su fiestecita. O sea, debe haber esa certeza de que a cada capillita le va a llegar su fiesta, sí, y que el santoral es largo, ¿no? Exactamente. Procurador, ¿cómo vamos a ver el final de esto? O sea, cuando lleguemos al final de esto, ¿cómo va a haber cambiado la forma en el pago de impuestos, la forma de relación de las empresas, del gobierno, incluso la lucha en contra de esta otra parte de la delincuencia organizada que no es de cuello blanco, la parte de los grupos criminales que pues, también los usaban para blanquear sus capitales? Yo estoy convencido que este es el camino para el cambio de una cultura tributaria. Este es un ejemplo claro de acabar con la corrupción, porque era la manera como se desviaban los recursos públicos. Si al final de cuentas todos entendemos que hay que contribuir al gasto público, de que tenemos que pagar impuestos como se debe, de que el gasto público es ejercido responsablemente,
creo que esto va a llevar a un México mejor. Y el dinero va a llegar a donde debe de llegar, y sobre todo para el más desprotegido, para los que nunca tenían beneficios, para los olvidados, ahí va a llegar el dinero. Es lo más importante, que no se lo vuelvan a robar. Procurador, ¿qué mensaje le mandas a los factureros? A quienes quizá en los últimos 5 años hicieron este deporte nacional. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? El mensaje es: dejen de hacer esta actividad ilícita. Tenemos las herramientas para ir por los factureros. Se les acabó la fiesta. Ahora, a los que compraban facturas, ¿qué le dirías a quien hoy encuentra en su contabilidad que tenía facturas? Y bien lo dices, hay quienes las tenían sin saberlo, hay quienes las tenían porque creyeron que esa era una buena idea, también con desconocimiento. También tenemos que entender que había pequeñas empresas que alguien les dijo, no, es que esto es muy bueno y te va a ayudar, y porque somos empresas, porque algunas, y hay que ser claros, algunos de los nombres que se conocen se vendían como empresas públicas conocidas y reconocidas de asesoría fiscal, de asesoría contable, de asesoría laboral. ¿Qué decirle a las personas que hoy tienen facturas falsas, que las compraron? En mi opinión, y como lo hemos platicado, hay una conciencia también fiscal. Y que tú sabes perfectamente cómo estás internamente en cuanto a tu situación fiscal. Si tú sabes que estás cometiendo un delito, como es el haber comprado facturas, yo sugiero que te arrepientas, que te regularices, porque a partir de los 3 meses para adelante corres el riesgo de pisar la cárcel. Y a los contribuyentes, porque al final esto tiene que ver con la población, o sea, no es... A veces perdemos la visión, creemos que es el gobierno contra alguien, sino que tiene que ver con todos los mexicanos, tiene que ver con los mexicanos que hoy, por estas prácticas, pues no tienen lo que deberían tener del Estado, ni en seguridad social, ni en infraestructura, porque hay que recordar, como lo dice el secretario de Hacienda con mucha facilidad, no podemos seguir teniendo una recaudación de solo 13% del Producto Interno Bruto, que es similar a la de países en guerra o países mucho más retrasados que la economía mexicana. ¿Qué decirle a las personas? Primero, que la solución somos todos. Tenemos que entender que hay que pagar impuestos, que estamos poniendo el piso parejo. Tú no puedes competir como empresario con alguien que no paga impuestos, con alguien que no paga cuotas de seguridad social en su nómina. Tú no puedes competir con alguien que tiene también esquemas de contrabando. Tú tienes que tener el piso parejo para sobre eso ir hacia adelante. Y que es totalmente injusto, porque muchos dicen, es que siempre le cargan la mano al mismo grupo de contribuyentes cautivos. Sí, siempre a los mismos. Cuando analizas también cómo venían tributando algunos grandes contribuyentes, te das cuenta que esto también ya cambió. ¿Qué es lo que pedimos? Que todos tratemos de estar en el mismo piso parejo y que todos contribuyamos al gasto público. Eso va a ayudar precisamente a poder elevar los niveles de recaudación y poder tener mayores ingresos para solventar todas las necesidades que tiene este país. Son grupos de delincuencia muy poderosos, o sea, tienen mucho capital y tienen poco respeto por la ley. ¿Cómo se enfrenta desde esta Procuraduría? ¿Cómo lo enfrentan tú y tus compañeros o procuradores? Lo enfrentamos con toda la fuerza del Estado y con todo el corazón. Al final de cuentas, nosotros, como diría el presidente, no somos cobardes, pero somos humanos. Y con eso vamos a ir con todo. Te agradezco, de verdad te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu oficina, Carlos. Muchísimas gracias por venir. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias.